En la zona metropolitana del Valle de México se concentran 21 millones de habitantes que llevan a cabo 49 millones de viajes cada día. En promedio, un habitante de la zona metropolitana invierte al día aproximadamente 2 horas y 30 minutos para trasladarse de su casa a la escuela o centro de trabajo, y gasta 1/3 de sus ingresos en ello. Los habitantes que se mueven entre el Estado de México y la capital promedian 4 horas al día en transporte, según un reporte del Instituto Mexicano para la Competitividad. En contraste, en ciudades como Estocolmo, Singapur o Buenos Aires, sus habitantes gastan 30 minutos en sus recorridos. Según la encuesta del dolor del viajero que realiza el Institute for Business Value, entre más de 8,000 residentes de 20 grandes ciudades del mundo, la Ciudad de México es la que registra el mayor problema de movilidad por encima de Shenzhen y Beijing en China y Nairobi en Kenia. Metro, metrobús, trolebús, bicicletas, motocicletas, automovilistas y peatones convivimos en el mismo espacio diariamente. ¿Cómo hacerlo de manera segura, ordenada y eficiente? En Diálogos en Confianza, hablaremos del reto que representa la movilidad. Amigas y amigos de Diálogos en Confianza, muy buenos días. Es un placer contar con su atención. Yo soy Óscar Virués, en sustitución de Fernanda Tapia, a quien le mando un gran beso, y la próxima semana seguramente la tendremos aquí de vuelta. Hoy, como podemos ver, después de esta cápsula introductoria, es un tema impresionantemente amplio, complejo, por llamarlo de la manera o forma más amable, pero la verdad es que es todo un tema que nos preocupa y nos ocupa a todas y a todos. Ustedes, por ejemplo, sabían que había una encuesta del dolor para las personas que se transportan o que nos transportamos día a día, para medir justamente cuál es la calidad de los transportes, cómo lo vivimos, cuántas horas invertimos al día en justamente transportarnos, ya sea a la escuela, al trabajo, a cualquier otro lugar, cómo se hace, cuáles son los costos, cuál es nuestro rendimiento después de vivir justamente pues esos empujones que a veces con el frío, por ejemplo, invernal, que en este momento estamos padeciendo. A veces uno dice, ay, sí quiero correr a resguardarme al metro en este momento, ¿verdad? Pero en verano pues la verdad es que no es la realidad. En fin, yo creo que hay sabores y hay sinsabores en este enorme tema que a lo largo de estas 2 horas estaremos presentando. Para eso, desde luego, pues contamos con la opinión de expertos especialistas y de muchas asociaciones que han hecho trabajo importante desde hace tiempo, así que será un programa muy interesante. Les pedimos que también al mismo tiempo pues nos tengan paciencia, porque seguramente habrá muchas voces que quieren dar su opinión y su punto de vista, y es bienvenido aquí en Diálogos en Confianza. Desde luego, les presento con mucho gusto a nuestras compañeras y amigas Fabiola Ruiz e Istiel Caneda, que ellas son intérpretes de la lengua de señas mexicana y están aquí en Diálogos en Confianza con nosotros. Y por supuesto a mi querida amiga y compañera Sandra González Rull. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Sandra. Muy bien. Muy interesante el tema del día de hoy, ya hay muchos comentarios, te los agradecemos. Recuerden que estamos durante las 2 horas de programa en Facebook Live para que nos deje debajo de la transmisión todas sus opiniones. Y pues sí, es un tema que nos involucra a todos. De cualquier manera que usted se tenga que transportar, ya sea en un coche particular, en el transporte público, pues todos somos parte de este problema, también parte de la solución, y lo vamos a analizar aquí a lo largo de las próximas 2 horas. Así es, así que esperamos su participación en las redes sociales. Desde luego también a todas las personas que nos acompañan en el público, pues le damos la bienvenida. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Y déjenme presentarles al panel de nuestros especialistas que hoy nos acompañan. Decía nuestra
coordinadora de contenidos hoy. Bueno, se vino el club de Toby, nos salva Sí, Sandy, me que está aquí tocó con nosotros también, si no, sí estaríamos solamente el club de Toby. Pero bueno, tenemos al doctor Iván Azuara Monter, profesor investigador del posgrado en estudios sobre la Ciudad de México de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Bienvenido, Sí. Iván, ¿cómo estás? Bienvenido, muchas gracias. Nada más la corrección es estudios sobre la ciudad, no sobre la Ciudad de México, es sobre cualquier ciudad. Sobre cualquier Es un ciudad. posgrado que se enfoca a eso. Y vaya De las- que hay diferencias entre ciudades, Sí, ¿verdad? claro. O sea, Por supuesto, pero tomando en cuenta las ciudades desde las grandes urbes o simplemente cuando ya es considerado un lugar como ciudad. no, es Desde con toda ciudad. la complejidad que implica independientemente de su tamaño. ¿no? Muy bien, Entonces, perfecto. Pues bienvenido, ya nos profundizarás acerca de ello. muchas gracias. Francisco de Anda, director de Movilidad y Desarrollo México AC. Bienvenido, muy buenos días. Gracias, Oscar, por la invitación. Encantado de estar con pues, este equipo, este grupo de panelistas tan preparados para platicar un poquito de esta gran urbe que nos complica la vida todos los días, pero que también pues, está llena de fantásticas cosas, ¿no? Sí. Una ciudad muy compleja. Por supuesto, pues sí, muchas gracias, bienvenido. David Escalante, gerente de Planeación y Operación de Transporte de World Resources Institute México, conocido como el WIR México, que quiere decir, pues es el Instituto de Recursos Mundiales, ¿no?, en México. Así es. Bienvenido, David, ¿cómo estás? Buen día. Estoy muy bien, muchas gracias. Muy feliz de estar aquí en el Canal 11. Yo soy Politécnico, entonces para mí es una especial satisfacción estar con ustedes. Hombre, pues estás en casa, entonces bienvenido doblemente. José Francisco Hernández Montes, especialista en movilidad no motorizada. Hombre, muchas gracias. Es un gusto estar aquí en Canal 11 en Diálogos en Confianza. Y sobre todo porque mi familia tiene mucho vínculo con el Instituto Politécnico Nacional, entonces como en casa. Pues fantástico. Además, hay que aclarar, o más bien presumirle también a todo el público que el Instituto Politécnico Nacional, obviamente, pues tiene muchas creaciones o hay muchas propuestas que se hacen precisamente para el estudio de toda esta movilidad, que es el asunto que hoy nos preocupa en Diálogos en Confianza. Y además, bueno, somos colegas porque yo normalmente me ando moviendo también en dos ruedas. Bien, bien. Que es fantástico también. Tiene su parte picante, ¿eh? O Seguro, sea, sí. de riesgo que también la adrenalina la pone a tope, pero bueno. Así es. Para comenzar, para abrir boca así, nada más. Yo les preguntaría, ¿cómo podemos definir la movilidad en la Ciudad de México? ¿Existe como tal o habría más bien una inmovilidad? ¿Hay impedimentos? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, digamos que desde el punto de vista teórico, la movilidad implica movimiento de bienes, información y personas en un espacio geográfico. Y entonces, realmente la movilidad que se da en esta mega urbe tiene que ver con cómo se construyó esa diferenciación, por ejemplo, de dónde estaban los lugares, los famosos usos de suelo de aquella época, que había zonas industriales donde se concentraba el trabajo, los lugares de residencia. Entonces, a partir de la construcción de esos polos, se fueron generando estos movimientos de bienes, información y personas. Pero generalmente los estudios se focalizan mucho al movimiento de personas sin ver la complejidad digamos, como de manera más holístico el problema de cómo se ha producido la ciudad. Es decir, fuimos creciendo de acuerdo a las necesidades que la ciudad misma iba planteándose. La ciudad, por ejemplo, como la Industrial Vallejo, o sea, esta zona que dices, pero que la fuimos como ciudad rebasando o las necesidades nos fueron Exacto. alcanzando hasta rebasarnos. ¿Podríamos decir entonces que estamos en un momento de ciertas complicaciones en la movilidad? ¿Se podría hablar de una ineficiencia, de una planeación tal vez rebasada? ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, quisiera retomar la primera pregunta. La movilidad es cuando un cuerpo quiere ir del punto A al punto B. Es algo muy humano, es totalmente natural. Desde que dejamos de ser nómadas, desde que nos hicimos sedentarios y creamos organizaciones, civilizaciones, el ser humano tiende a moverse, es algo sumamente natural. El tema viene cuando no viene la capacidad de organización. Eso define grandes civilizaciones. Lo vemos en los países nórdicos, que ellos se establecieron, tuvieron la capacidad para ponerse de acuerdo y así lograr un objetivo común. En México, desde la fundación del país, empezó a haber, no se ponían de acuerdo las partes, el conquistado con el conquistador o la civilización previa en la época prehispánica, y terminamos colapsando porque cada quien tenía su versión de las cosas. Y pues en lugar de llegar al punto B en línea recta, lo hicimos en Z y con muchas barreras.
Entonces, el problema de la movilidad lo contrario de la movilidad es la barrera. No debe haber barreras. Sí hay cuestiones naturales, hay montañas, hay rocas, hay ríos, eso es geografía, eso es normal, pero nosotros nos la complicamos por nuestra incapacidad de organización. Claro, claro. Ahora, por otro lado, empieza a afectar esto, o sea, estas barreras de las que tú hablas, nos empieza a afectar en la salud o en la higiene mental, en la salud física, en el comportamiento, en la comunicación en la sociedad. Sí, me encanta cómo se está dando este diálogo justamente porque en un tema histórico, al principio no hablamos de movilidad, hablamos de transporte y eso segregaba el tema prácticamente a ingenieros de caminos y puentes. Y está bien, o sea, era una parte de la movilidad. Sin embargo, lo que ha pasado en los últimos años, que es extremadamente relevante, es que se ha visto la movilidad como un fenómeno pues, social, económico, político. Eso lo hace muy complejo, multidisciplinario y nos está dejando ver cosas que no se habían entendido hace mucho tiempo. Por ejemplo, la palabra que tú dijiste al comienzo, que era inmovilidad, me parece un concepto extremadamente complejo e importante de ir levantando como discusión. ¿Por qué? Porque durante muchos años la planeación se ha hecho sobre la gente que se mueve, sobre la gente que se puede mover, sobre la gente que todos los días tiene alguna actividad, etc. Pero hemos dejado de lado, en toda la historia de la planeación de las ciudades, por lo menos en los países en desarrollo, hemos dejado de lado a la gente que no se puede mover. Claro. Entonces, la movilidad hoy en día en México es el resultado de un fenómeno, resultado de quién puede moverse para acceder a cierta actividad o a cierto recurso. Por ejemplo, a un cine, por ejemplo, a un parque. Y los que no pueden hacerlo porque no pueden vencer la barrera económica, la barrera física, la barrera del tiempo, no lo hacen. Entonces, yo creo que empezando por ahí, lo que hemos visto en los últimos años es que justamente el tema de movilidad se ha vuelto mucho más amplio, mucho más integral. Y eso es bueno. Lo que pasa es que todavía no hemos logrado todos los avances que quisiéramos ver, seguimos rezagados. Tenemos, Paco, voy a platicar enseguida contigo, pero el equipo de producción de Diálogos en Confianza preparó el siguiente sondeo, porque para muchas personas esto será la primera vez que lo escuchen, pero existe un reglamento de movilidad. Ahora, vamos a ver qué tanto se le conoce. No lo conozco, pero no creo que nos pueda beneficiar en nada. Pues porque nadie obedece la ley. Todos hacemos lo que queremos. Realmente no lo conozco, sinceramente pienso que puede servir siempre y cuando todos nos apegáramos y lo conociéramos y viera la difusión. Y también por otra parte el interés por parte de uno, yo siento que en cualquier situación pudiese funcionar. No lo conozco, pero creo que sí nos beneficiaría, porque para eso precisamente se establecen los reglamentos para pues que haya un control, que haya un orden, evitar accidentes. Muchos no lo conocemos y los que lo conocen no lo aplican, sobre todo los de tránsito que están capacitados con cursos. Francamente no lo conozco, no me he puesto a estudiarlo, sé que existe uno, pero no, francamente yo no lo he estudiado. Es un hecho que estos reglamentos nos pueden ayudar mucho, pero sí creo que es más bien un tema de conciencia general, ¿no? El tema de la vialidad y del mal tránsito que tenemos. Lo desconozco totalmente. Si supiera de qué se trata podría opinar, pero no lo conozco. Sí, lo conozco. Y pues que nos beneficie, pues a la vez sí, a la vez no, porque muchos ciclistas no respetan lo que es el reglamento mobiliario. Muchos ciclistas que andan en sentido contrario no respetan lo que es la circulación vial. Si realmente la respetáramos no hubiera tantos accidentes. Ese es otro punto bien importante a tratar. Esto de los accidentes no es cosa menor, ya hablaremos un poco más adelante acerca de ello. Pero bueno, la realidad, le agradecemos mucho a las personas que participaron en este sondeo de opinión. La realidad es que lo desconocemos. ¿De qué se trata este reglamento de movilidad, Paco? Bueno, el reglamento lo que hace es bajar los conceptos que se establecen en la ley, que tiene pues, realmente, ¿cuánto tiempo tendrá? Unos 3 años, cuando mucho que se hizo. Tenía que haberse publicado 180 días después, pero se tardó un poco y bueno, ya está. Estás hablando de lo de julio del 2014, ¿no? Sí. Entonces, este reglamento lo que quiere es precisamente hacer que esta ley sea aplicable, porque una ley sin reglamento no tiene funciones, ¿no? Entonces, antes de este reglamento viene el reglamento de tránsito, que no sé si a lo mejor la gente se confunde en este sondeo, y entonces está pensando tal vez que se refieren al reglamento de tránsito nuevo,
que es, pues sí, se anunció como un multativo y todo esto, y que implicaba muchos cambios con respecto al reglamento anterior, y que además es mucho más robusto, por supuesto, que el anterior. Entonces, este reglamento de movilidad lo que hace precisamente es regular muchas de las cosas que se necesitan en esta ciudad para tener una mejor gestión del diseño urbano, de la movilidad como tal, del tránsito motorizado y del tránsito no motorizado. De hecho, antes de comenzar este programa, David, tú tenías esta inquietud de que había que señalizar muy bien o hacer la distinción entre los distintos reglamentos para que no haya, una, confusiones en la ciudad, pero dos, me parece, pues dejar muy claro que para todo mundo existe justamente esta reglamentación para poder funcionar mejor. ¿Cuáles son estas diferencias? Sí, como bien dice Paco, la ley que se publicó en 2014 incorporó algunos conceptos a lo que anteriormente era la ley de vialidad de tránsito, que era una ley muy antigua con conceptos muy antiguos. Por ejemplo, hoy en día hay cosas que nos están alcanzando y que hay que reglamentarlas. Por ejemplo, los nuevos servicios como las plataformas de las cuales uno pide un servicio como Uber, Cabify, Lyft en otros lugares, etcétera. Eso difícilmente se incorporaba en la ley, ¿no? Entonces la ley ya prevé algunas de estas cuestiones nuevas, cosas como la seguridad vial, el derecho a la movilidad, la jerarquía. Antes en la jerarquía vial realmente el auto iba primero, y esta ley invierte un poco esas jerarquías, y entonces hay cosas, bueno, esa jerarquía que es, bueno, es que el peatón tiene que ser protegido. Vamos a hablar más adelante de eso, y se eliminan cosas muy básicas como por ejemplo las vueltas a la derecha, que son un peligro para el peatón. Las vueltas a la derecha continuas. No, obviamente se puede seguir dando vueltas a la derecha, pero lo que no se puede hacer es el auto llevar la prioridad. Entonces todo esto aparece en la ley. Lo que la ley prevé siempre es que existe un reglamento que aterrice muchas de esas cuestiones, porque en la ley algunas de estas aparecen como definición o como conceptos. Entonces se tardó un poco, pero justamente este reglamento sale hace poco. Y algunas cuestiones normativas ya se vieron más detallados, algunas sorpresas, algunas no, pero en fin, es diferente al reglamento de tránsito, es muy importante decirlo. Oigan, es momento de hacer una breve pausa, pero yo les voy a dejar con una pregunta para responderle en el siguiente bloque. Que exista este reglamento nos obliga a cumplirlo, ¿no? Hacemos una pausa y regresamos aquí a Diálogos en Confianza. La Liga Peatonal es una organización no gubernamental cuya finalidad es que a través de la caminabilidad y la peatonalidad se puedan transformar las ciudades en México. Todo su trabajo se aborda con perspectivas de derechos humanos, género, infancia, personas mayores, personas con discapacidad y seguridad vial. Gracias, estamos en Diálogos en Confianza y les recuerdo que Canal 11 abrió nuevamente su centro de acopio para ayudar a todas las personas que fueron afectadas hace unos meses con los sismos, y esta ayuda llegará, no lo dude, usted puede confiar en que Canal 11 la llevará a quienes más lo necesitan, porque así se ha hecho ya hace algunas semanas a las comunidades de Oaxaca, por ejemplo. Todo lo que se junte se va a recibir aquí en las instalaciones de Manuel de Carpio 475 en la colonia Casco de Santo Tomás, delegación Miguel Hidalgo, y el centro de acopio está abierto de 9 de la mañana a 6 de la tarde, va a estar hasta el 18 de diciembre. Ahí en pantalla va apareciendo todos los artículos que se necesitan, toda la ayuda suma y se los agradecemos muchísimo. Vamos a continuar nosotros el día de hoy con nuestro tema. Estamos hablando de la movilidad y bueno, estábamos hablando precisamente de la Ciudad de México. Hemos recibido llamadas de las zonas conurbadas y de gente al interior de la República y bueno, pues en un momentito se las comparto, Óscar, porque se había quedado pendiente también estábamos hablando sobre el reglamento, este nuevo reglamento. Sí, justamente yo dejaba en el bloque anterior, muchas gracias Andy, dejaba en el bloque anterior una pregunta, que si el reglamento entonces, no sé si nos obligue o nos comprometa a cumplir precisamente con lo que se ha planeado, cuando menos. ¿Cuánto tiempo, por ejemplo, lleva el poner ante una sociedad, ante una ciudad, un reglamento como el que tenemos, y cuál es el compromiso que se adquiere justamente al hacerlo? ¿Sí se cumplirá? ¿Cómo nos llama? ¿Cómo nos obliga o nos compromete? Bueno, yo creo que tenemos una visión equivocada de enfocar la movilidad y un reglamento de movilidad hacia controlar este movimiento de gente, otra vez insisto, de mercancías, también de bienes. O como de imponer sanciones, pareciera que es nada más de como buscar castigar. la forma de extraer o de controlar sobre esto. Esa
Eso es lo primero que yo digo, que es un enfoque equivocado. No se está ni siquiera mirando el tamaño del problema. Cada que se construye una vialidad, se expande la ciudad. O sea, hay un proyecto de expansión sobre cada vialidad. Si vemos la ciudad de los 60s y vemos las vías de comunicación y a dónde iban, eso ya se conurbó, se ensancharon esas vías, se dieron procesos de expansión que se planearon a través de las vialidades y a través de una visión de movilidad para, por ejemplo, llegar al trabajo. Entonces, eso ha venido generando que la ciudad sea absolutamente insustentable, porque además la prioridad se ha dado sobre el vehículo, o sea, el vehículo automotriz. Entonces tenemos, no sé qué se les antoja, 9 millones de vehículos en la zona metropolitana y sus alrededores, porque entran a la central de abasto trailers con mercancía, o sea, cada zona tiene, y además hay una segregación socioespacial, ¿no? O sea, en Santa Fe, el tipo de movilidad que tiene no tiene nada que ver con Iztapalapa, la central de abasto. O sea, hay una concepción de ciudad donde las concentraciones de contaminación, por ejemplo, sí también se dan de manera diferenciada, aunque se producen. Entonces es un problema muy complejo que se aborda siempre generalmente centrándolo al transporte público, pero que no se ve la magnitud de lo que implican los proyectos de movilidad, ¿no? Es decir, es una cuestión evidentemente de planeación, de visión, de política social y económicamente, qué es lo que está ocurriendo para que la ciudad crezca y se vaya desarrollando. Sí, concuerdo contigo, yo creo que todo el público se ha dado cuenta, los proyectos de crecimiento de la ciudad, se ha privilegiado al automóvil desde los ejes viales que se crearon obviamente en los años 80. Tal vez algunos de los proyectos, digamos, pensando en el público, que es aproximadamente el 70% de las personas que se mueven no en un automóvil particular, ¿no?, sino en transporte público masivo o particular también, pues sería el metro la primera obra importante que se hizo pensando justamente en darle esta movilidad. A propósito del metro, el 4 de septiembre pasado, el transporte colectivo Metro cumplió 48 años. Pareciera, pues, no sé si mucho tiempo o poco tiempo, pero la verdad es que yo creo que sí es una piedra angular del transporte de esta ciudad. Yo no sé qué sería sin el metro. Algunos dirían, pues es una pesadilla, ¿no? No, pero pues, la verdad es que no lo quisiera, no. Y ya vamos a ver en la cápsula más adelante la cantidad de gente, los datos de la cantidad de gente que se mueve diario en el metro. Sí, o sea, son un poco más de 5 millones de personas las que transportan el metro día con día. Diariamente, y que conectan, ¿no?, la Ciudad de México con el Estado de México. Oigan, es que les quería decir sobre este tema del reglamento y de los problemas que se presentan. El público también coincide y dice que uno de los problemas es la actitud de la gente, la educación y el egoísmo. Miren, está interesante este Twitter. Creo que el principal problema es que no existe empatía por los demás. No todo el mundo conoce las reglas de tránsito y vialidad. Ahí está hablando de un tema de información y de educación. Y luego la mayoría nunca toma su tiempo y va tarde a todos lados. Hemos permitido que las malas costumbres se hagan hábitos. Esto también es cierto, no pensamos también en el otro cuando vamos manejando, andando en bici, en moto, etcétera. Hay personas que no consideran muy importante la educación cívica. Yo creo que es indispensable, ¿no?, en cualquier ciudad. Claro. Permítanme nada más, retomando esta parte del metro, es que tenemos justamente una cápsula que habla precisamente de parte de la historia y cómo se encuentra hasta el momento, al día de hoy. Bueno, en primer lugar, te podría yo decir que el metro es la piedra angular de la movilidad en la Ciudad de México. Y no solamente de la Ciudad de México, sino de la megalópolis, particularmente del Estado de México y la Ciudad de México. Estamos moviendo aproximadamente 5,5 millones de usuarios al día en día laborable. Esto implica mover del Estado de México a la ciudad y viceversa por las noches a 2 millones de mexiquenses que viven allá y que trabajan en la Ciudad de México. Entonces es un gran reto el tema de la movilidad. Hay 200 metros, no trenes ligeros, sino 200 metros que movilizan a miles de personas, y nosotros somos el 5.º lugar de movilidad en el mundo, el 5.º. Y somos el 2.º lugar en densidad de población de usuarios por metro cuadrado. Es decir, somos el 2.º lugar del mundo en donde vamos tan apretados, digámoslo de esa manera.
Y esto es así porque el metro fue diseñado de origen con sus 12 líneas a 4,5 millones de usuarios. Y estamos hablando de que estamos moviendo 1 millón de usuarios más. Y sobre todo en horas pico, en horas punta, se siente esta presión. El costo, bueno, somos el metro más barato del mundo. Me van a decir, seguramente, es que allá en Inglaterra ganan en otra moneda, o en Europa, en Francia, ganan en euros, y aquí ganamos en pesos. Ciertamente. Sin embargo, cuesta lo mismo para el metro como empresa movilizar este gran gusano anaranjado. Y al gastar la energía eléctrica, los sueldos, tenemos que sacar el dinero de algún lado. ¿Cuánto nos cuesta el boleto del metro? El boleto del metro al sistema de transporte colectivo nos cuesta 13 pesos cada boleto, casi 14 pesos. Y nosotros cobramos 5. Y entonces, ¿quién paga la diferencia? Una parte la pone el gobierno de la ciudad. El gobierno de la ciudad pone como 6.50, digámoslo así. Y el resto es deterioro del sistema. Como nadie lo pone, entonces cada vez vale menos nuestro metro. Si nosotros tendríamos que estar comprando un tren, por ejemplo, cada 4 años, cada 3 años, y no lo compramos, quiere decir que cada vez se va deteriorando más nuestro parque vehicular. Tenemos problemas, sí, robo de carteras, robo de celulares, sobre todo cuando hay mucha afluencia, cuando hay presiones, cuando la gente empuja, ahí es muy peligroso porque la gente nos roba la cartera. Pero casi no tenemos asaltos. Es muy raro que alguien señale que hay alguna persona con mano armada, con violencia, que asalta a una persona, porque generalmente los agarramos. Cuando hay una denuncia directa y rápida de que hoy alguien me robó la cartera o me amagó para hacerme algún daño, en ese momento lo detenemos y es castigado el delincuente. Entonces, yo les puedo asegurar que el metro es seguro comparativamente con cualquier medio de transporte y con la gran cantidad de gente que movemos. Entonces, en realidad creo que tenemos un buen servicio en esas condiciones. Y sigue la bicicleta. Bueno, pues le agradecemos a Jorge Cerviño, ahí está todo lo que nos comenta. Evidentemente sí hay un subsidio en el transporte colectivo metro, algunas personas estarán de acuerdo en el servicio, algunas otras no. Hay diferencias entre el metro, por ejemplo, de la ciudad de Monterrey, el metro de la ciudad de Guadalajara, incluso hasta en los costos, que ahorita estaba leyendo un poco, sí hay una diferencia. No sé qué tan de acuerdo estén con todo lo que se acaba de decir, y el público obviamente que tendrá su opinión. Yo no sé, hasta podría recordar que el Tri Alex Lora le compuso una canción al Metro Valderas. Así de importante es el transporte colectivo metro, ¿no? Sí, el metro cambió desde luego la imagen de la ciudad desde hace ya varias décadas y, como bien se dice, es parte toral de la movilidad en la Ciudad de México. Me parece que no ha crecido lo que debía haber crecido conforme crecía la ciudad, pero entendamos también que es carísimo construir metro, ¿no? De ahí que llega el Metrobús recientemente y se empieza a construir pues de mucho más grande, de una manera mucho más amplia que el metro, ¿no? Se le invierte más a un Metrobús que cuesta pues una octava parte de lo que cuesta 1 kilómetro, por ejemplo, de construir el metro. Entonces, son desde luego sistemas que han quedado rezagados tecnológicamente. Por ejemplo, en México sucede que un metro ocupa una sola vía y solamente recurre un punto A al punto B, y en otros países o en otras ciudades hay metros que comparten las vías y tú puedes llegar a una estación y puedes tomar 3, 4 líneas diferentes. Y aquí no pasa eso. O sea, aquí, bueno, en todo caso, si quieres cambiar de línea, tienes que hacer la famosa correspondencia y caminar hasta la otra parte, que serán como 3, 4, 5 cuadras, depende de... lo estoy poniendo en comparación, depende de la estación, ¿no? Pero se ha quedado, siento, tecnológicamente muy atrasado. Son vagones chicos en comparación de lo que vemos también en otras ciudades. O sea, son vagones mucho más amplios donde cabe mucho más gente, y acá pues son vagones mucho más pequeños y bueno, pues desde luego el desacierto que hubo en la última línea, la línea dorada, que no coincidían los vagones con las vueltas, y bueno, todo este rollo casi risorio, ¿no? Que es tan desafortunado para la ciudad, pero que muestra la complejidad del tema.
que refuerza un poco lo que estaba diciendo yo creo que hace rato, es la cuestión, la planeación. En realidad se está planeando, se está proyectando bien todo este sistema o está rebasado y no nos damos cuenta o ignoramos un montón de elementos que habría que tomar en cuenta. Pues justamente lo que yo quería hacer notar es la importancia y lo delicado de un sistema como el metro, que ya nos dimos cuenta que en la línea 12 algo como la compatibilidad del tren con el riel causó lo que causó. El metro tiene cerca de 50 años, ¿no? Es un número muy importante de que cómo era la ciudad hace 50 años. Y los trenes hay unos que están rodando desde hace 50 años. Entonces, eso me gusta ponerlo así para tener una idea de la necesidad de invertirle al metro para que sea sustentable, digamos, funcionalmente. La parte financiera es importante también. El director del metro, Jorge Gaviño, nos contaba que él estima el sistema estima que 13, 14 pesos cuesta un pasaje de metro. Hoy en día el boleto cuesta 5 y la Ciudad de México pone 6. El diferencial, él mismo lo decía, es desgaste. Bueno, a mí me preocupa ese desgaste. Yo quiero que el metro siga funcionando 50 años más, porque en los países donde los metros se cuidan, los metros duran 120 años. O sea, en Nueva York el metro tiene más de 100 años y vemos las escenas de cómo pues cada vez que un tren cumple la vida útil es retirado y se ve, son hermosas esas escenas de cómo un tren que lleva 50 años de operación o 60 o 70 es desligado de la operación, etcétera. Y yo quiero que nosotros tomemos el metro de la Ciudad de México con esa responsabilidad, ¿no? Que transporte sustentable, que hablábamos, sustentabilidad, que lo mencionamos al principio, quiere decir cubrir las necesidades de hoy sin comprometer el derecho a las necesidades de los futuros. Entonces, eso sí me parece muy importante. Lo otro que me gustaría decir es el metro mueve 5 millones de personas o un poco más, pero cerca de 3 millones de personas los mueven las primeras 3 líneas, la 1, la 2 y la 3. Eso sí nos habla de lo desigual que ha sido, digamos, la carga y la planeación en el metro. Hay líneas incompletas. Entonces, el compromiso con el metro para sus siguientes 50 años, porque ese metro nos va a durar muchísimos años más, es ponerlo a punto, es cumplir los pendientes. Hay muchas cosas que hacer con ese metro que sin duda es una de las partes más importantes de la movilidad de la Ciudad de México. Oye, y hablando de la sustentabilidad también, pues parte importantísima de este programa es la opinión del público y para justamente estar en pro de la sustentabilidad del programa, pues vamos a atender entonces las opiniones que te han llegado hasta el momento. Porque si no, a mí me reclaman, oigan, y aquí se me está juntando el trabajo. Pero gracias a todos los que nos escriben. Nos dice, bueno, una llamada telefónica de Lucía López, deben tomar en cuenta que a la hora de mayor tráfico de personas es importante que no haya baches en la ciudad, que en el metro no haya vendedores ambulantes, porque esto entorpece la movilidad. Hay que evitar que pongan piedras y botes en las calles para que no transiten, se estacionen en donde no deben, que no pongan puestos ambulantes en el paso vial. Y todo esto es corrupción, dice, la gente no hace con responsabilidad su trabajo, y dice que no tomemos el tema a la ligera. También acá nos felicitan por el tema Mari Gra en Facebook y Rosa Castellanos. Samuel nos dice, desde hace algunos días he estado tomando el tiempo de lo que hago en motocicleta desde la universidad a mi casa. Incluyo también clima, tráfico, semáforos y la velocidad máxima a la que puedo desplazarme, con el fin de saber cuánto tiempo ahorro. La media es de 22 minutos en una distancia de 17 kilómetros y en carro hago 40 minutos aproximadamente en la misma distancia. Karina nos dice, buenos días, excelente programa. Yo vivo en Chalco, Estado de México, y aquí es muy complicada la movilidad para una persona con discapacidad. Mi hijo utiliza silla de ruedas y las banquetas están repletas de ambulantes. No queda de otra que ir en la avenida rogando a Dios que no nos avienten el carro, y en el transporte es lo mismo. Ninguno está acondicionado para transportar a una persona con discapacidad. Esto es cierto, yo también lo he vivido y aquí nos lo van a compartir también personas con sus testimonios. Es muy difícil, y incluso si quieres viajar con carriola en un niño, decías de las personas que no se pueden mover, pero hay veces que tú quieres moverte incluso con una carriola y los baches, no hay banquetas, hay hoyos, o sea, no se permite ni siquiera a pie hacerlo. Yo les quiero compartir unas fotos que me dicen que ya están listas de cómo mi hijo viajó en autobús. Esto es en la ciudad de Houston. El autobús tiene un espacio especial para la silla de ruedas, tiene un cinturón de seguridad, tiene todo señalado para que tú puedas subir
el chofer baja una rampa, la sube y tú pones a tu hijo o a la persona que lo necesite. Incluso hay un espacio para carriolas. Pues bueno, pues esto sería algo ideal y creo que muchas de estas cosas sí se han ido copiando en México. Ahí vamos en este camino, el Metrobús, la bicicleta, etcétera. Pero bueno, pues aquí seguimos leyendo sus comentarios y todos son tomados en cuenta. Muchísimas gracias. Por supuesto, pues muchas gracias, Andy. Sí, yo creo que hay muchos programas, hay muchos proyectos que se han copiado de otras ciudades, pero que han comenzado 30 años antes que nosotros. Entonces, estamos atrasados, es a tiempo todavía. Pausa y volvemos, no se vayan. Acompáñanos este fin de semana porque también hay diálogos. El sábado hablaremos de la tecnología. Hasta dónde la tecnología ha propiciado una nueva forma de vivir y relacionarnos con los demás. Los beneficios son muchos y la realidad es que nos hace la vida más cómoda. Hoy es posible hablar y conocer personas de otros países, compartir emociones, recuerdos y puntos de vista. Pero, ¿has pensado qué tan cerca estás de las personas con las que convives todos los días? Coméntanos en redes sociales. El domingo, en el marco del Día Internacional de la Discapacidad, te invitamos a conocer historias entrañables que nos dejan una lección de vida. El esfuerzo y la tenacidad para superar los obstáculos ha caracterizado a muchos hombres y mujeres que bajo sus condiciones luchan día a día por la construcción de un mundo donde la inclusión sea la regla. ¡Te esperamos! Pues el metro de la Ciudad de México tiene muchos pros y muchos contras. Creo que muchos de sus pros es que la movilidad es rápida. Realmente cuando no tiene los problemas de atrasos entre tren y tren es bastante efectivo. Los únicos detalles que yo veo es que las instalaciones podrían ser un poco más modernas y pues creo que realmente los vendedores y este tipo de ambulantaje creo que son un gran detalle y defecto del sistema de transporte colectivo. Probablemente 5 pesos es relativamente poco, pero el servicio que da es realmente malísimo. Inclusive en las horas pico, o sea, se comienza a atrasar demasiado. Ya en las mañanas no se puede transbordar, lo botan, lo sacan, se mete o lo sacan. Sí es un buen servicio de transporte, pero tiene muchos problemas. Simplemente la temporada pasada de lluvias hubo muchas inundaciones, muchos cortos, llegas tarde al trabajo. Lo que cobran ahora sí que es mucho para el servicio que están dando, ¿no? Me gustaría que siguiera más en el costo que era antes, sin embargo creo que es accesible. Lo que me gusta del metro es que es el transporte más rápido. Pues yo creo que le falta mucho mantenimiento al metro y también problemas de seguridad, ¿no? O sea, ya todo el transporte es lo que necesita seguridad. Tiene demasiadas fallas en los vagones, de hecho, ¿no? Están los vagones que se alentan porque pues no les dan el mantenimiento adecuado. Y mucha vigilancia, más vigilancia porque estamos expuestos a muchas cosas y más nosotras las mujeres. A lo mejor han mejorado en instalaciones, ponen baños públicos, han puesto bebederos, el servicio en taquilla lo siento rápido. No te gusta cómo estar porque aparte de que huele feo o el tipo de personas que se te acercan en el sentido de que te lleguen a tocar, el retraso. Siento que debería de haber más metros, no sé, porque hay muy pocos, la gente, hay lugares como Tacubaya donde es insoportable esa hora. Pienso que le hace falta mantenimiento, le hace falta un poquito más de agilidad. Igual me tocó vivir a mí una vez un caso de acoso, entonces me gustaría que las autoridades tomaran un poquito más de cartas en el asunto, pero de ahí en fuera pues creo que es un medio muy importante que ocupa un papel demasiado importante en la vida de las personas y pues muy funcional. Cada uno de los puntos que han tocado las personas a las que les agradecemos el participar en este sondeo, yo creo que es muy importante y no podemos obviar. Pero bueno, Iván, tú en el bloque anterior querías participar y opinar acerca de este tema tan importante que es la sustentabilidad. Bueno, para vincularlo un poco con el asunto del metro, independientemente del mantenimiento que le hace y de que efectivamente hay un deterioro en varias de las líneas, por ejemplo, la línea verde sí se nota un cierto deterioro
o algunas otras que no se dan mantenimiento y hay obras también permanentes, los vagones se quedan detenidos muy tarde. Es un transporte eléctrico y no contamina. Entonces, esta es una de las ventajas desde ese punto de vista. En principio deberíamos estar transitando a movilidades sustentables. Eso es absolutamente complejo porque ni siquiera, ahorita que hablabas del compromiso intergeneracional, ni siquiera hemos cubrido nosotros con esas estructuras y procesos para que la generación presente haya tenido mejores condiciones que nosotros. Es decir, ya no hay una cuestión de sustentabilidad demostrada, ¿no? O sea, no es insustentable, se ha deteriorado todo. Estas estructuras y procesos son naturales, o sea, el petróleo que estamos quemando viene de algún lugar que está impactando y está produciendo gases invernadero, etc. Pero ese tránsito a movilidades, creo que tendríamos que retomar algunas experiencias. Es muy complejo hacer una propuesta porque justamente hay intereses comerciales de las automotrices, de los productores de la misma ciudad, de las vialidades, de las infraestructuras. Entonces, la movilidad se vuelve un pretexto de infraestructura que a la vez es como decían, hacían una analogía, ¿no? Te pones un cinturón, alguien que está subiendo de peso, ponerle un cinturón más ancho, o sea, con un hoyito más. Entonces, aumentas el número de rodamientos, pero no incrementas o no controlas el incremento de automóviles, ni mucho menos, ¿no? Y ni transitas a transporte que no contamine. Eso es lo primero. Pero lamentablemente en esa expansión, todos los recursos, todos los bienes y servicios que consumimos, los 20 millones que vivimos aquí, vienen de los ecosistemas. O sea, no puede venir de ningún otro lugar. Entonces, ese deterioro, ese impacto deslocalizado ambiental que estamos generando sobre los bienes de producción, no lo estamos atendiendo. Entonces, si de repente llegamos a ver una cartografía del nivel y la velocidad de cómo se ha expandido la ciudad, es impresionante porque nos hemos devorado, digamos, los campos de cultivo, lo que se estaba produciendo. Xochimilco, si ustedes ven el Xochimilco de hace 20 años al de ahorita, claro, realmente es una cosa, se ha urbanizado, se han cerrado las transporte, ese sí era sustentable, la movilidad en trajinera, etcétera, y justamente para dar prioridad a más a más automóviles y a un esquema de consumo urbano que todos estamos involucrados, pero que no sabemos cómo detener y cómo transitar hacia esa sustentabilidad. Fíjate qué bueno que haces hincapié en todo esto, porque yo creo que sí, el apetito de una urbe, de una ciudad en tanto crecimiento como es la Ciudad de México, la verdad es que es voraz y te puede comer en menos de lo que te das cuenta, y la verdad es que nos ha rebasado en todos los sentidos o en muchísimos sentidos. Afortunadamente, y tocando el tema de lo ambiental, de cómo cada una y cada uno podemos, pues no sé si colaborar un poquito con un pequeño grano de arena. Tenemos a Agustín, que justamente representa a Visitecas, esta organización que desde hace ya un buen tiempo pues vienen trabajando, no solamente pensando y repensando o reaprendiendo qué se puede hacer en la Ciudad de México. Pero, ¿cuál es la labor hasta el momento que se han encontrado ustedes, o bueno, las problemáticas con las que se encuentran, Agustín? Hola, Oscar, gracias por la invitación. Mira, pensamos que el transporte realmente es un asunto de todos estamos involucrados. Es un derecho, el transporte es un derecho que nos lleva a otros derechos. Sin embargo, el gobierno o todos hemos dejado que sea una decisión de concesionarios y se haya visto solo como un negocio, cuando realmente necesitamos ver el transporte como un servicio que la ciudad necesita. Por lo que pensamos que lo mejor sería buscar un sistema integrado de transporte, es decir, integrar los distintos modelos y modos de transporte para tener opciones. Ante la falta de opciones, en todo el mundo ha surgido una solución ciudadana, que es subirse a la bicicleta. Es un objeto económico, es ambientalmente amable y te pone en contacto con la ciudad y hace ciudadanía. Y contigo mismo, ¿eh? Y contigo mismo te genera todo un trabajo de voluntad y de como te digo, de involucramiento con los demás, ¿no?
Entonces, hay un movimiento mundial. Este año tuvimos aquí el Foro Mundial de la Bicicleta, lo organizamos pues varias organizaciones que promovemos esta idea, y vemos que efectivamente es una necesidad de todo el mundo, de todas las ciudades, y cómo la bici se puede justamente integrar en un sistema integrado, ¿no? Pensando en que puede ser el último o el primer tramo del viaje. Fíjate que yo hace unas 3 semanas aproximadamente platicaba con un amigo y me decía, yo ando en bici muchas veces, y me decía, pues yo la verdad es que no lo haría, creo que corres un riesgo innecesario y además muy violento. ¿Está preparada la Ciudad de México para recibir a ciclistas? Hombres, yo cada vez veo muchas más mujeres y hombres justamente tomando la bicicleta como medio de transporte. ¿Está preparada la ciudad? ¿Dónde se puede buscar la información para motivar mucho más este tipo de transporte? La Ciudad de México es una gran ciudad para andar en bicicleta. El 70% del territorio es plano, el clima es benéfico. Las cuestiones de seguridad efectivamente es peligroso, sigue siendo un asunto de arriesgados y de osados, aunque cuando te subes y te das cuenta de lo cerca que están las cosas, de lo fácil que a veces es. La Ciudad de México tiene calles amplias, a diferencia de otras ciudades, y es posible ser uno el promotor de la seguridad de uno mismo, comunicándose bien, siendo parte responsable de la vialidad, asumiéndose como un vehículo, tomando justamente también en cuenta las reglas para moverse, y esto es muy importante. Nosotros promovemos una movilidad responsable y veamos también testimonio de cómo se identifica al ciclista como alguien que no toma en cuenta las reglas. Yo creo que aquí todos realmente no conocemos reglas ni las obedecemos, empezando por la autoridad, y eso es algo que nos molesta mucho. Cuando vemos a un policía que infringe la ley, todos como ciudadanos pues tenemos entonces el derecho de infringirla, ¿no? Y ellos que deberían de aplicar una sanción, no lo hacen. Los ciclistas tenemos una sanción que es una amonestación verbal y verdaderamente funciona, pero nadie nos dice nada, ¿no? Más bien a veces nosotros somos los que estamos pues procurando una civilidad y seguir el reglamento, ¿no? Claro. Invitamos a todos a conocer el reglamento, que es realmente tenemos un reglamento de primera mundo, avanzada, que pone al peatón en el centro, y necesitamos tener y convivir y realizar una cultura de la legalidad. ¿Dónde podemos encontrar más información sobre todo esto? Estamos en bicitecas.org y en nuestras redes sociales, @bicitecas, y en Facebook. Ahí tenemos pues todas las iniciativas, la cartilla de derechos y obligaciones para ciclistas, que nos parece muy importante que seamos los primeros, el factor de cambio que hemos venido siendo desde hace ya 20 años, justamente poniendo en el debate el tema de lo peatonal, del ciclismo, y el medio ambiente y la movilidad, verla distinta, de forma distinta, justamente ver que hay que mover personas, no coches, ¿no? Claro. Parecería que el coche está muy introspectado en nuestra cultura. Ahora en el movimiento, cuando estábamos gestionando el tema del reglamento, había reclamos de personas que no tenían coche sobre las velocidades de los coches, ¿no? Claro. Realmente hubo un gran inconformidad, pero realmente lo que mata en estos espacios viales es la alta velocidad. Exacto. Por lo que nosotros promovimos y logramos tener una velocidad adecuada para que el riesgo de muerte sea menor. Y esto generó todo un malestar, incluso de personas que no usan el coche como medio de transporte. Entonces hay que quitarnos estos mitos. Hay muchos mitos alrededor de la movilidad y de la ciudad que creo que se están derribando y que el movimiento ciclista está haciendo esa labor. Oye, pues te agradecemos mucho, Agustín, y desde luego a todas las personas que forman parte importante de Bicitecas. Y vamos a ver a continuación la siguiente cápsula para pues darnos cuenta de un panorama mucho más amplio. Esto es Bici Verde. Bici Verde somos una asociación civil que inició como colectivo. Tenemos 7 años en el municipio, estamos en Cuautitlán Izcalli y somos de la parte norte del Estado de México. Y nosotros nos dedicamos a hacer rodadas nocturnas y nuestro objetivo principal es enseñarle a la gente a moverse en bicicleta y que crean que
que crean y que entiendan que la bicicleta u otros medios de transporte son una opción, no solamente la prioridad del coche. Nosotros incentivamos el uso de la bicicleta porque queremos menos automotores. Sin embargo, no estamos en contra de los automotores. Nosotros creemos en una cultura donde todos podamos convivir porque las calles son de todos. Nosotros apoyamos la intermodalidad. ¿Qué es esto? Nosotros vamos de aquí, por ejemplo, al suburbano, tiene un estacionamiento seguro, dejamos la bici y de ahí nos vamos en suburbano a la Ciudad de México y ya de ahí usamos los medios de transporte masivo. A veces es hasta más práctico, más fácil, más barato irte de esta forma que irnos en coche, ¿no? O sea, si vas tú solo, no tiene caso que inviertas tanto dinero en gasolina, en contaminación, para llegar al mismo punto 2 horas más tarde. En Biciverde estuvimos realizando cursos de movilidad para escuelas. Estamos ahorita realizando un manual para buenas prácticas en cuanto a los grupos de las rodadas que se realicen aquí en esta parte, en esta región. También políticamente hemos impulsado otro tipo de acciones como la vía recreativa que tuvimos en Izcalli durante 5 años, la ciclovía que estuvo por 3 años aquí en Cuautitlán Izcalli. Apoyamos a los demás colectivos y a los demás grupos de la Ciudad de México en diferentes actividades como son el Asla de Tos, como son el desafío modal, y entonces hacemos las mediciones de esta parte de la región. Bueno, nosotros también creemos que trabajar este tipo de temas es deber de todos los ciudadanos. Creemos también que si nosotros conocemos nuestros derechos, nuestras obligaciones, también podemos tener un mejor entorno, una mejor ciudad. Entonces, nosotros siempre le decimos a la gente que lean, por ejemplo, en este caso de Cuautitlán Izcalli, que leamos el bando municipal, que sepamos qué sí se puede hacer, qué no se puede hacer. Y bueno, también cuando vamos en la bici también tenemos derechos y obligaciones y que también las conozcan. Nosotros en Biciverde creemos que si nosotros conocemos nuestro entorno, nuestras leyes, nuestras obligaciones y derechos, podemos crear un mejor entorno. Muy interesante todo lo que nos dicen acerca de las bicis. También tenemos comentarios de los diferentes medios de transporte. Ya llegaré a leerles también de bicis. Pero, por ejemplo, sobre los trailers, nos dice Irene Tenorio, andan por toda la ciudad y es tan imponente su presencia que nadie se les acerca. Un tráiler enorme quería dar vuelta en una fuente pequeñita y era imposible. ¿De qué sirve que hayan recuperado los espacios si estos conductores no los respetan? También otro anónimo nos dice, hablando de movilidad en la complicada Ciudad de México, el día de ayer en la estación del Metrobús Colonia del Valle, una señora cayó en la plataforma y estaba sangrando demasiado y habla de que, bueno, que tardó muchísimo tiempo en llegar la ambulancia y la ayuda. Esto es otro tema también, de que no se pueden transportar de manera eficaz. Nos dicen aquí Miguel Duarte que el tianguis y los comercios se instalan en cualquier lado y no respetan los espacios. María del Carmen nos dice, yo tengo discapacidad y mis hijas no tienen dónde estacionarse para llevarme al médico porque al lado de mi casa hay una carnicería y sus clientes no respetan el paso peatonal. Regresamos. Pues bueno, Transita Seguro es una asociación civil, un colectivo que tiene injerencia principalmente en el centro del país. ¿Qué es lo que hacemos? Pues desde concientizar a la población en general, nos enfocamos principalmente en niños de primaria, secundaria, pero también le damos principalmente cursos de capacitación a gente del nivel medio superior, preparatoria, que son los que se empiezan a mover más libremente en las calles, ¿no? Otro de los ejes es principalmente hacer activaciones en calle, es decir, lugares donde no se ve seguridad vial o donde hace falta concientizar a la misma población, a los vecinos, pues hacemos activaciones como recuperación de espacios públicos, como pintura de pasos peatonales, ¿no? Que es la parte de arriba de la población, todos somos peatones, y también hacemos caminatas, ¿no? Para conocer los barrios, para conocer la dinámica de los lugares donde vivimos. Algo que sucede en nuestras calles es que no hay una convivencia entre los actores, no hay una sinergia en el cual el automovilista cuide del peatón o del ciclista, el ciclista no cuida de más. Entonces, en esa conexión es donde tenemos que influir. Parte de la seguridad vial empieza por la cultura vial, es decir, lo que yo traigo dentro, lo que yo aprendí, el cómo
yo soy empático con la otra persona y esto es importante. Bueno, una de las maneras como recomendamos movernos en las ciudades es evitar los distractores. Es decir, el hecho de que uno vaya poniendo atención en cualquier otra cosa que no sea el movernos nos puede causar algún accidente. Esto tiene que ver más con la velocidad. Si tú te distraes caminando, pues no pasa que a lo mejor te tropieces o simplemente choques contra algo. Pero si lo haces a 50 kilómetros por hora en un vehículo, el textear, que es uno de los principales distractores, pues puedes provocar un accidente fuerte, ¿no? O la muerte de alguien o la tuya misma. Principalmente, si vas en vehículos automotores, respetar los límites de velocidad. Los límites de velocidad que están actualmente en la Ciudad de México están contemplados desde un punto de vista de seguridad. No los vemos de esa manera, desafortunadamente. A los seres humanos nos gusta que nos regulen, nos chocan las normas, pero hay que entender algo. Vivimos en una sociedad y como tal pues tenemos que respetar las normas, ¿no? Entonces, el respetar los límites de velocidad nos permiten convivir de una manera sana. Y no solamente es el límite de velocidad, sino las vueltas a derecha e izquierda actualmente están prohibidas, justo para estas zonas de transición donde están los vehículos y los peatones cruzando, pues evitar atropellamientos. Era una de las principales causas de atropellamiento, las vueltas continuas a la derecha, ¿no? Y así respetar el reglamento de tránsito. A ver, ojo con lo que nos acaba de decir Víctor, a quien le agradecemos mucho su participación. Creo que justamente todo lo que hacemos, mujeres y hombres, en las grandes ciudades, pues puede ser de mucho riesgo. Esto que decía de ir texteando cuando va uno a pie, por supuesto, más peligroso cuando vas en el coche. Pero así como las personas que han ingerido tal vez una bebida alcohólica y pierden la capacidad, por eso no se recomienda manejar, pues también es comparable justamente el ir utilizando el teléfono celular. Hay muchas cosas que hay que poner atención y qué es lo que hacemos y dejamos de hacer como ciudadanos para que esto justamente funcione mejor y no solamente poner la responsabilidad en el otro o la otra. Pero ahora, ¿qué pasa? Y en este tema creo que todo el mundo estaremos de acuerdo. ¿Qué pasa con las personas que viven con alguna discapacidad y que tratan de moverse en esta ciudad? Estoy con Alejandro en este momento y él tiene una sociedad, o trabaja más bien para una asociación que justamente pues asisten a muchas personas que viven con alguna discapacidad. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenos días, estoy bien. Llevo 20 años trabajando en una escuela que trabaja con personas con discapacidad. Soy fisioterapeuta y este fenómeno lo vemos año con año y todos los días. Realmente no existe la movilidad para personas con discapacidad. Este es un intento de responsabilidad personal. El papá que lleva a su hijo al centro o que lo quiere desplazar en la ciudad o la persona que va al centro a rehabilitarse tiene que hacerlo por sí mismo. Porque no existen taxis, porque no existen automóviles, porque ninguna forma de moverse en esta sociedad, al menos en Ciudad Neza, donde estoy yo, está adaptada o contempla a la persona con discapacidad. Entonces son ellos los que tienen que hacerlo. Incluso las personas que tienen la posibilidad de tener su carro, su camioneta, tienen que hacerle adaptaciones porque estos automóviles no están hechos para personas con discapacidad o para acomodar una silla. Es un trabajo muy complicado y en este asunto tenemos que ocuparnos nosotros, porque somos responsables de esto. Sabemos que la discapacidad es un fenómeno presente, constante en toda sociedad y en todo el mundo. Actualmente es parte de una sociedad y nosotros creemos que si la discapacidad está presente en una sociedad o en una ciudad, la ciudad y la sociedad están discapacitadas. Entonces, ya verás qué complejo es trabajar o permitir que una persona con discapacidad se mueva en una sociedad discapacitada. Lo que hacemos es intentar responsabilizarnos como individuos dentro de una sociedad discapacitada para solicitar, no exigir. No podemos ser agresivos porque se vuelve violento esto y se vuelve más complejo. Y violencia genera violencia. Y violencia. Violencia genera violencia. Entonces lo que hacemos es tratar de educarnos, nosotros como participantes en el proceso de ayudar a las personas con discapacidad a construirse en una sociedad discapacitada, tratamos de hacernos responsables y de hacer responsables a las personas para que soliciten su espacio. Oye, ¿y dónde los podemos encontrar? Para quienes viven con una discapacidad y no tenían información de esto, ¿los pueden buscar en dónde? Pues estamos en Ciudad Neza y tenemos por ahí alguna página, es www.hogarcaridad.org. Tenemos una página de Facebook, que es Centro de Rehabilitación Hogar Caridad en Nezahualcóyotl, y por ahí están los contactos.
podemos atender cualquier tipo de discapacidad y nuestra intención es mezclarnos también con la sociedad. Participamos con los chicos, tenemos niños desde 2 meses de nacido hasta adultos de 90 años y tenemos que participar con ellos y hacernos responsables de su forma habitual de ir viviendo en esta sociedad. Entonces, los acompañamos al centro comercial, los sacamos al cine, los llevamos al parque, los hacemos entrar al metro. Difícilmente ves una silla de ruedas en el metro. Muy difícil. Difícilmente ves Muy una difícil. persona con O en el Metrobús incluso con también es difícil, discapacidad. que hay un espacio propio pero también es difícil. No verlo. lo hay. Y entonces, como somos una parte fundamental de una sociedad discapacitada, estamos solicitando que se nos haga caso. Claro. Que todos vean que estamos presentes, que somos parte de este fenómeno, que en todos los aspectos en los que pueda suceder una sociedad con su discurrir diario, estamos presentes. Entonces estamos solicitando que se nos vea, Claro. que se nos respete. Y la forma de solicitar esta presencia, de solicitar este respeto, es, como le comentaba ayer a la chica que nos entrevistó, es empoderar a la gente. Claro. Decirle a las mamás, a las personas con discapacidad, que son individuos que a pesar de que tienen una definición de persona con discapacidad, son individuos que se están manifestando como tales, que se están expresando y que su forma de expresión es muy poderosa y que tienen la posibilidad de exigir sus espacios. Afortunadamente creo, Alejandro, que instituciones o asociaciones como la de ustedes, cada vez hay más y más personas que justamente buscan este empoderamiento. Falta mucho por hacer. Sí, es cierto. Es lamentable escuchar que se tiene primero que visibilizar un problema que a lo mejor ha permanecido, si pareciera, hasta escondido, como si fuera un asunto vergonzoso o vergonzante. Ahora, quiero platicar, muchísimas gracias Alejandro por compartirlo con nosotros, con nuestro amigo Shikani, que además ya es amigo del programa, hay que decirlo, pero para de viva voz escuchar cómo lo vive una persona que todos los días se enfrenta a esta situación, que vive con una discapacidad. ¿Cómo es en tu caso, Shikani? Pues querido Oscar, buen día primero que nada a todos, gracias por la invitación. El día a día de una persona con discapacidad, digo, es como cualquiera, porque al final somos seres humanos, pero tiene la complejidad de poderte primero hacer tus actividades de forma normal, de forma natural, pero después viene el complejo difícil, que es cómo me muevo a mi lugar de trabajo, cómo me muevo a mi lugar de estudio, si es que tenemos esa posibilidad, porque hay que recordar que si no hay inclusión, no hay movilidad, por ende. Entonces, en esa vertiente nos vamos y entonces me doy cuenta que, primero que nada, yo tengo que ser un auto, porque si no, no salgo de donde yo estoy, ¿no? Entonces, es, digamos, complejo, pero a la vez lo que estamos tratando nosotros en Fundación Vuelo Libre es justamente buscar la inclusión social y laboral. Y para ello estamos buscando mecanismos para tener movilidad mediante transporte adaptado para personas con discapacidad, como estos tipo motos que hay, como tipo silla de ruedas en el mundo. ¿Por qué? Porque nosotros lo que queremos ser es independientes. Yo discrepo un poco de la sociedad discapacitada, porque todos somos uno, todos somos iguales, y lo que queremos como persona con discapacidad es dignificar y que se nos vea de igual a igual. Solo tenemos una discapacidad y la discapacidad la pone la sociedad. Por ello, nosotros mismos hay que comenzar a romper esas barreras y a decir, bueno, ok, aquí estamos, Shikani aquí está, Fundación Vuelo Libre aquí está, ¿qué hacemos? Nosotros tenemos como propuesta hacer un corredores en Ciudad de México. ¿Para qué? Para que de nuestros trabajos, que es en Santa Fe, que es en Reforma, que son los puntos más caóticos de movilidad para todos, no más para nosotros, para todos, sea accesible y además sea integral, que todos quepamos. Lo que nosotros queremos es que todos seamos incluidos, ¿no? Por supuesto, Shikani. Pues yo te agradezco muchísimo y además al mismo tiempo quiero compartir que, bueno, nuestra querida amiga y compañera Sandy, bueno, tú sabes perfecto también y te enfrentas a estas situaciones. Tienes un hijo que vive con discapacidad, entonces no solamente es la persona que vive con ella, sino tú, por ejemplo, como mamá, ya nos compartías un poco. Estaba pensando en esto de que somos una cadena y somos cada quien eslabones.
Yo aquí quiero invitar a todos los que nos ven a que reflexionemos sobre esto, porque con el poquito que tú hagas o dejes de hacer, facilitas o complicas la vida de las personas que la tienen un poco más difícil. En nuestro caso, por ejemplo, si llego y ¿de qué sirve que yo acceda a un auto acondicionado para poder llevar a mi hijo si cuando llego no hay lugar en donde estacionarme porque 3 coches de lujo convertibles se estacionaron en el lugar del centro comercial porque pues se les hizo bonito el lugar de sillas de ruedas? Eso fue una de las denuncias que yo hice. Y hace tiempo también desafortunadamente no pude ayudar a una persona en silla de ruedas que estaba apretando el botón para bajar en el metro al elevador. Desesperadamente yo estaba manejando y no tenía dónde pararme, me dieron ganas de bajarme, pero de verdad era invisible. Pasaron cientos de personas atrás de él. Yo iba en la banqueta y viéndolo por Barranca del Muerto, en ese metro, y él picaba y picaba el elevador, se ve que estaba descompuesto y desesperado pedía ayuda, pero la gente pasaba corriendo detrás de él y nadie se bajó, hasta lo grabé. Grabé cómo pasaron casi 2 o 3 minutos de mi semáforo en donde nadie pudo tener la atención con el señor de decirle, señor, no sirve el elevador, lo ayudo, ¿cómo le hacemos, no? Además, hay que decir que pues sí hay elevadores, pero están descompuestos, entonces el señor iba solo. Él está tratando de hacer su vida independiente, pero con un poquito que le ayudemos o que le facilitemos, lo va a lograr. La verdad es que sí, estoy completamente de acuerdo con todo lo que dices, y esta es una situación no menos importante. Todos los puntos que estamos tocando hoy, de verdad que son vitales para que nuestra ciudad pueda funcionar mucho mejor. Ahora, yo creo que parte de lo que tocaba Víctor en esta cápsula de Transita Segura, que a propósito de la cápsula, las instituciones que están participando hoy en nuestro programa van a encontrar o los están encontrando, justamente estamos pasando los datos de cada una de estas instituciones y al final del programa también las estaremos publicando en las redes sociales para que ustedes puedan tener esta información. Otro asunto también, y no es porque ya tenemos que ir cambiando para que la agenda entonces se pueda cumplir, pero son los accidentes que se viven día a día en nuestra ciudad. Aproximadamente al año mueren 21.500 personas en accidentes vehiculares, los cuales más del 80% pudieron haberse prevenido. ¿Qué tanta cultura de la prevención en cuanto a los accidentes viales tenemos en nuestra ciudad o nuestras grandes ciudades? Sí, yo creo que esa respuesta merece una introducción, porque ya todos hemos platicado y conocemos el diagnóstico de por qué estamos mal, pero hay que entender el origen. Al inicio de la posguerra, pasando la Segunda Guerra Mundial, nació algo que se le llamó el Futurama. Hasta hubo una serie al respecto. El Futurama era cómo los ganadores de la guerra definían cómo se iba a mover el mundo a partir de entonces. Entonces, a finales de los 40, principios de los años 50, los estadounidenses, los británicos, junto con General Electric y General Motors, diseñaron el concepto de opulencia, el vehículo como el sinónimo de la victoria. Entonces, ahorita hablamos de la cuestión con los discapacitados, de los elevadores, de que no está diseñada la ciudad. El origen que no esté diseñada es, en efecto, eso, que las ciudades se pensaron desde el coche, se legisló desde el coche. Entonces, ¿cómo vas a pensar en los demás cuando no estás pensando en la parte inmediata, en la tuya, desde el vehículo? Entonces, eso lleva a que las ciudades se hicieran dispersas. A lo que mencionaba el doctor, el dicho va así: si pretendes combatir el tránsito con más asfalto, es como pretender combatir la obesidad con pantalones más anchos. Claro. Exactamente lo mismo, son imanes de vehículos. Segundos pisos se van a llenar para hacer terceros pisos. Entonces la gente primero tiene que entender el origen del por qué se sube el vehículo, la hipercomodidad como una máxima, y llevas la propiedad privada al espacio público. Al llevar la propiedad privada al espacio público te sientes con derechos. Cuando en la legislación y el reglamento no está obligado el gobierno ni las iniciativas privadas a darte espacios ni cajones de estacionamiento. Pero creemos que es un derecho innato del vehículo, del automovilista. Cuando no es así, es exactamente lo opuesto. No hay ninguna obligación para darle al automovilista espacio público. Más cuando reservamos espacios frente a nuestra casa, a nuestro local comercial, eso también es un delito y no se puede hacer. Entonces, el origen es el Futurama, cómo la posguerra define cómo se va a diseñar la ciudad. Por eso es la época de los coches más grandes, de los grandes vehículos para una sola persona, y hoy en día se mantiene esa idea.
Entonces, cuando en el inconsciente se mantiene que la hipercomodidad es el único medio de transporte y el gobierno manda el mensaje que el vehículo es el único medio de transporte, o al menos el primero en tu línea mental, pues lo vas a usar, aunque solo el 30% de la gente lo utiliza. Es que a veces no es que sea, no tienes otra opción porque no tienes acceso cercano a otro medio de transporte público, entonces te tienes que hacer del coche aun cuando no lo quieres usar, o quisieras salir caminando y las banquetas no existen para que puedas caminar. Es que las ciudades se diseñaron solo para el vehículo, eso demostraba capacidad de compra, poder adquisitivo. Es momento de hacer una pausa, pero me gustaría dejar en el tintero el tema de por qué promover una ley de seguridad vial. Regresamos. BiciRed es una red nacional de ciclismo urbano. En ella participan organizaciones y colectivos ciudadanos locales y nacionales que trabajan en beneficio de la movilidad en bicicleta en las vialidades urbanas del país. Entre sus objetivos, buscan incidir en las políticas públicas de transporte, accesibilidad urbana, salud y economía a nivel nacional y local, con la finalidad de promover el uso de la bicicleta como medio de transporte sustentable. La movilidad implica movimiento de bienes, información y personas en un espacio geográfico. La movilidad es cuando un cuerpo quiere ir del punto A al punto B. Es algo muy humano, es totalmente natural. Terminamos colapsando porque cada quien tenía su versión de las cosas. Y pues en lugar de llegar al punto B en línea recta, lo hicimos en Z y con muchas barreras. Lo contrario de la movilidad es la barrera. No debe haber barreras. Sí hay cuestiones naturales, hay montañas, hay rocas, hay ríos. Durante muchos años la planeación se ha hecho sobre la gente que se mueve, sobre la gente que se puede mover, sobre la gente que todos los días tiene alguna actividad, etcétera. Hemos dejado de lado en toda la historia de la planeación de las ciudades, por lo menos en los países en desarrollo, hemos dejado de lado a la gente que no se puede mover. Este reglamento de movilidad lo que hace precisamente es regular muchas de las cosas que se necesitan en esta ciudad para tener una mejor gestión del diseño urbano, de la movilidad como tal, del tránsito motorizado y del tránsito no motorizado. La prioridad se ha dado sobre el vehículo, o sea, el vehículo automotriz. El metro cambió desde luego la imagen de la ciudad desde hace ya varias décadas y, como bien se dice, es parte toral de la movilidad en la Ciudad de México. Se le invierte más a un metrobús que cuesta pues una octava parte de lo que cuesta un kilómetro, por ejemplo, de construir el metro. El metro tiene cerca de 50 años, ¿no? Es un número muy importante de que cómo era la ciudad hace 50 años. Que el metro siga funcionando 50 años más, porque en los países donde los metros se cuidan, los metros duran 120 años. Sustentabilidad, que lo mencionamos al principio, quiere decir cubrir las necesidades de hoy sin comprometer el derecho a las necesidades de los futuros. El compromiso con el metro para sus siguientes 50 años, porque ese metro nos va a durar muchísimos años más, es ponerlo a punto, que sin duda es una de las partes más importantes de la movilidad de la Ciudad de México. Víctimas de Violencia Vial es un organismo ciudadano integrado por personas socialmente comprometidas en disminuir y frenar los factores de riesgo que provocan lesiones, discapacidad y muerte causados por percances de tránsito a través de estrategias de prevención que contribuyan a preservar la vida. Yo conozco a muchas personas que preferirían el caminar por las ciudades y así transportarse para llegar a sus lugares de trabajo, de estudio, en fin, a donde se transporten. ¿Por qué? Porque el caminar es, además de ser un ejercicio maravilloso, mantiene en contacto a la persona con la persona misma, haces este ejercicio de introspección, es decir, los beneficios que se sumarían son muchísimos. Sin embargo, otra de las problemáticas importantes en la movilidad o los problemas de movilidad en nuestra ciudad, pues es la inseguridad. No solamente para las personas que van en un transporte público, que ese es otro tema también, quienes se organizan para entrar o subir a un microbús. Yo no he escuchado tanto de los metrobuses. En el metro sí ya escuchábamos la cápsula donde hay muchos carteristas, no estos asaltos a mano armada y violentos, pero muchos carteristas donde aprovechan obviamente pues todos estos cúmulos de personas que entonces en horas pico es bastante complicado. Pero para caminar también está esta imposibilidad. Entonces nos quedábamos en el bloque anterior con esta pregunta. ¿Por qué es importante promover una ley de seguridad vial que incluya la seguridad en todos los sentidos, previniendo los accidentes, previniendo la situación violenta organizada en nuestro país y en nuestras ciudades?
Sí, Oscar, bueno, desafortunadamente la iniciativa de ley general de seguridad vial que se venía preparando desde hace ya años prácticamente, y que vamos muy tarde, porque recordemos que en 2011, en la gestión de la administración pasada, se firmó la adhesión de México al decenio, al plan del decenio de acción para la seguridad vial, que establecía que México debía trabajar en disminuir sus muertos a la mitad en el plazo de 2011 a 2020, cosa que obviamente no se va a cumplir. Ahora bien, se publicó en el Diario Oficial de la Federación en 2011 también la Estrategia Nacional de Seguridad Vial, que tampoco se cumplió. Esta ley, que ya venía tarde, que estaba impulsando el diputado Jonadab Martínez, que ya había logrado la firma, el apoyo de más de 200 diputados, acaba de ser metida a la congeladora apenas estos días, precisamente por el Ejecutivo Federal, que no hizo nada en todo el sexenio, hay que decirlo, precisamente porque dice que no están las atribuciones de la Cámara de Diputados legislar en materia de seguridad vial, porque es atribución de las entidades federativas y los municipios. Porque resulta que cada municipio y cada estado maneja y administra la seguridad vial como puede, como le da la gana y como se lo imagina. Entonces estamos en un estado de indefensión, porque tenemos miles de licencias que se están emitiendo en todo el país, que no tienen ni siquiera un examen de la vista, por ejemplo, ya ni digas, bueno, examen teórico o práctico, ¿no? Y de ahí también se mueve que tengamos una disparidad de reglamentos de tránsito en todo el país, que ni siquiera son equitativos. Aquí mismo en la Ciudad de México, con la zona conurbada, son reglamentos diferentes, entonces hay, por ejemplo, velocidades distintas unas con otras, y no hay una homogeneidad para hacer ni siquiera, por ejemplo, una banqueta, ¿no? La Liga Peatonal precisamente está promoviendo una norma oficial mexicana de una banqueta. ¿Cómo debe ser una banqueta? Pues una banqueta debe ser plana, debe ser universalmente accesible, debe estar libre de obstáculos, debe ser suficientemente amplia para que la gente camine. La gente, y lo critican, por ejemplo, mucho los conductores, los peatones que caminan sobre el arroyo vehicular. ¿Pero por qué? No es por gusto. Porque no es por gusto. Por dónde caminar. No hay por dónde Y caminar. si traes una carriola, menos. Y es mucho más cómodo y seguro, muchas veces, caminar por donde está planito, libre, amplio, que por una banqueta, que es una infamia. Entonces, resulta lógico que tengamos más de 21,000 muertos al año, según las estimaciones de la Alianza Nacional por la Seguridad Vial, porque pues, el sistema mismo genera los accidentes. El sistema mismo no está desarrollado, no está diseñado para contemplar las necesidades y los errores humanos, que eso es lo que establece precisamente el plan del Decenio de Acción por la Seguridad Vial. La gente se equivoca, es natural, todos nos equivocamos, pero si nosotros pudiéramos diseñar un sistema que integre el error humano y que mitigue los errores y que compense los daños, entonces podemos tener un sistema mucho más humanamente amigable. Los puentes peatonales son un ejemplo. También los automovilistas critican a los peatones que no se suben al puente peatonal, pero por Dios, son también una infamia para el pobre peatón. ¿Por qué tiene que el peatón obligarse a subir 3 pisos para darle prioridad al automóvil a que no ceda el paso, a que mantenga una velocidad cómoda, una velocidad además riesgosa, porque pues, sabemos que ante mayor velocidad, mayores son los daños y mayores pueden ser, por supuesto, las consecuencias a la salud. Entonces, estamos ante un sistema que no funciona no solamente a nivel urbano y en la Ciudad de México, sino a nivel nacional, donde todo está desconectado, donde no hay realmente una armonía, y entonces tenemos esta gran y trágica noticia en donde la Ley General de Seguridad Vial ha sido metida en la congeladora. Es verdaderamente una desgracia. Y este punto, por ejemplo, de los puentes peatonales, pues además está también la cuestión de la inseguridad, donde algunos decidieron, pues claro, el traslado es tan largo, son tantos minutos y está muchas veces oscuro, ¿no? A ciertas horas, donde es un lugar ideal también para poder delinquir. Bueno, es muy importante tomar en cuenta la opinión del público que está viendo este programa, a quienes les agradecemos. Así que, Sandy, pues vamos contigo. Miren, en Facebook Live nos dicen, no es posible pensar en una ciudad a escala humana si se piensa con el coche en la cabeza. Es lo que decías, está interesante. También nos dicen Gris Ballesteros, en Xochimilco el gran problema para la movilidad son las obras que se realizan, son unas tras otras, sin terminarlas, empiezan a trabajar y no acaban obras que hicieron.
Nos dicen que es triste que se haya quedado en el congelador la Ley General de Seguridad Vial. Marisol Leiva, un gran tema sin duda que tiene que ver con la mala planeación de las políticas públicas y sobre todo que afecta en su mayoría a las mujeres. Y dice, hoy los desplazamientos de las mujeres implican trasladarse desde la periferia urbana hasta el centro de la ciudad, implica mucho esfuerzo y bueno, ahí también va sumado el tema de la inseguridad. David nos dice en una llamada, a mí me gustaría tocar 3 puntos. El primero es que la gente quiere un transporte de primer mundo y la mayoría de nosotros no lo podemos pagar. El segundo, yo me dedico al transporte y mis unidades las traigo cargadas con gas natural porque es más sustentable para el medio ambiente que la gasolina o diésel. Y el tercer punto es que la gente se queja mucho del transporte, pero ellos tampoco respetan, maltratan y ensucian las unidades. Hay mucho sobre el tema de la educación, del respeto, etcétera. También Juana Palacios nos dice, yo tengo 70 años, no tengo la fuerza suficiente para subirme a un trolebús y cuando uno sube o baja, nadie le ayuda. Además, he visto a personas de la tercera edad que les piden que los dejen en determinado lugar para bajar más fácil y les dicen que no porque ahí no es parada. También Esperanza García, ¿por qué el metro no hace lo mismo que el tren suburbano de dejar subir primero a las personas de la tercera edad, madres con niños o personas con discapacidad a los primeros vagones? En el metro de la Ciudad de México hasta han tirado a personas por empujarse. No hay orden. Esto me recordó al video de Japón, en donde la gente se forma para entrar, esperan su turno, dejan bajar a la gente. Es maravilloso, ahí lo pueden encontrar en YouTube. Y retomando el tema del ciclismo, de los ciclistas, José López, los ciclistas dicen que los automovilistas no los respetan. Y yo me pregunto, ¿los ciclistas respetan a los demás? A veces andan arriba de las banquetas con audífonos a alta velocidad, se pasan los saltos, etcétera. También otra persona que denunciaba que las bicicletas también tienen que respetar el sentido de las calles, porque también es muy peligroso que vayan en contraflujo, etcétera. Bueno, pues es muchísima la labor que hay aquí y muchísimos los comentarios, van en muchos sentidos y diversos. Y les agradecemos mucho, desde luego, a todas las personas que se comunican. Cada uno de los factores que están mencionándonos, pues desde luego ya también lo hemos tocado aquí. Justo esto del sentido contrario de las bicicletas, decíamos, bueno, si como ciclista la verdad es que vas sintiendo que atrás tal vez un coche se viene derrapando y te va a llevar y tú no sabes cuándo, en ocasiones prefieres entonces justo tomar el sentido contrario, aunque sabes que eso le incomoda a las demás personas, pero tú vas viendo de frente lo que pasa y no ignoras entonces lo que ocurre. Es que viene por la infraestructura. Decías hace rato, Paco, la responsabilidad que tenemos cada una y cada uno, pero siempre queremos, pues, no sé, culpar. Ahora sí que lavarnos las manos y de verdad, pues, culpar o colocar la bolita al otro y no lo que a mí me toca. ¿Qué tanto si la participación ciudadana, evidentemente las autoridades, los gobernantes, quienes legislan, tienen una imperiosa necesidad de analizar bien la situación y la problemática de cada uno de estos asuntos, comprometerse, pero darle una buena planeación y no tener reglamentos y no tener iniciativas que se metan a la congeladora, se olviden y no estén bien planeadas y que nos vuelvan a rebasar tanto los crecimientos políticos, económicos y sociales de una ciudad. Pero ¿qué se está haciendo en cuanto a la ciudadanía? El ciclista, en el caso que yo manejo, es por ejemplo la bicicleta o el peatón. El ciclista es un acto de valentía, cuando debería ser el vehículo sustentable, el consentido de las calles. El peatón, el discapacitado, el adulto mayor, el ciclista, porque el vehículo sustentable, y no estoy muy seguro que los gobernantes o tomadores de decisiones lo sepan, genera mucho más ingresos en compras locales que si se fuera en coche. Entonces, lo primero que colapsa o que hace que alguien tenga un accidente no es tanto la pericia del ciclista, que aunque tiene que ver, la mayor razón es la infraestructura. Si está mal diseñada la infraestructura y por mucha reglamentación que haya, si los gobernantes y los tomadores de decisiones no son congruentes, si ellos no utilizan el transporte público que legislan, si no usan las bicicletas públicas que promueven, mandan el mensaje equivocado a la ciudadanía. Es para ustedes, relájense, disfrútenlo, casi que recreativo. Cuando no se convierte en vehículo, y la idea es que sea un vehículo, que te lleve a tu destino, entonces lo conviertes en ese acto de valentía que digo, para desplazarte a tu destino, con todo el riesgo que esto implica, cuando debería ser el rey, y junto con como el proyecto Rey Peatón, que deberían ser los reyes de la ciudad, los vehículos, los primeros vehículos, los pies y luego las 2 ruedas. O como platicábamos antes de comenzar el programa, o que todas estas personas que se encargan de legislar y tomar estas decisiones, pues tomaran una silla de ruedas para movilizarse como lo hace una persona que vive con una discapacidad y a ver si encuentran la ciudad apta y con esta accesibilidad para entonces poder
realizar sus tareas a cabo. Yo quería preguntarte, mi querido doctor Iván, ¿qué es lo que se debe entonces, a partir de todo esto? Esta es nuestra realidad y de alguna forma ya ustedes lo han puesto aquí en la palestra. Esta es la realidad, con esto contamos. Con una más o menos como, yo no me quiero responsabilizar, se lo otorgo a la otra persona, pero así lo hacemos conductores de vehículos, contra ciclistas, contra peatones, contra el gobierno, en fin. ¿Qué es lo que se puede hacer con todo esto que tenemos? Uy, es un asunto muy complicado porque tenemos que cambiar nuestra perspectiva. O sea, cuál es el motivo y cuál es el tipo de relación que establecemos cuando nos movemos. Justamente lo que estaba mencionando en el asunto de la accesibilidad, las infraestructuras, todo esto. La parte histórica de la Segunda Guerra, cómo se le vio dando prioridad a los combustibles fósiles y por supuesto al vehículo. Toda esta concepción va hacia una visión de desarrollo que pues, nos está llevando a la insustentabilidad justamente. Pero podemos retomar, por ejemplo, la pérdida de espacios públicos que eran andadores. O sea, acordémonos que esta ciudad se caminó, era una ciudad había andadores, todavía los hay. Sí. Había lugares que uno iba a andar en bicicleta, pero se transportaba. Esta visión, por ejemplo, del famoso Plan Verde de Brad y de las siguientes administraciones, tiene una visión cosmética sobre una problemática fundamental. O sea, es absurdo, digo, no niego que hay un avance en el uso de la bicicleta, en las rutas y todo, pero justamente no se usa como transporte, ¿no? Sí. No se está pensando es como un paseo en toda la gente que se tiene que mover de ciertas zonas populares a su trabajo, donde se satura las calles de vehículos y no hay una posibilidad de retomar la movilidad que tenía, ¿no? Además es una cuestión pues, hasta cierto punto racista y clasista. Recordaremos cómo se mencionaba que eran pueblos bicicleteros. Hay una construcción de la diferencia en la concepción del desarrollo y el estatus del automóvil. Entonces, si nosotros no tomamos esa conciencia de que hay que cambiar el paradigma, y no vamos a ir muy lejos. Podemos explorar donde hay andadores, podemos explorar todas estas rutas que hacen los bicitecas, que mis respetos en la noche, todo. Son sondeos, son nuevas formas incluso de convivencialidad. ¿Por qué? Porque estamos compartiendo una actividad, porque estamos cuidándonos, pero tenemos que dar el paso a que se piense en estructuras y espacios para ir abandonando el automóvil. Y que se deje de pensar en una condición de estatus y que realmente o sea, ustedes vayan a otros países y la bicicleta realmente no te da eso. Hacemos una pausa y regresamos. Movilidad y Desarrollo México AC es la primera organización civil del país cuyo objetivo es la procuración de educación y seguridad vial para la prevención de accidentes de tránsito y la promoción de la sana convivencia en las calles de México. La conforman un grupo multidisciplinario de socios, entre los que se encuentran especialistas en seguridad vial, pilotos y organizadores de carreras y eventos automovilísticos, rotarios y funcionarios públicos relacionados al transporte o a las organizaciones sociales. En Diálogos en Confianza queremos que mejores tu calidad de vida. Por ello te compartimos valiosa información. El próximo lunes, el Dr. José Bandera nos hablará del VIH y el SIDA. Si bien el tratamiento integral es fundamental, el estigma social y el rechazo es el reto más duro al que se enfrentan los portadores del virus a la hora de convivir en una sociedad en la que sigue habiendo VIH-fobia. El martes sabremos por qué hay más embarazos en adolescentes. ¿Sabías que los embarazos de niñas de entre 9 y 19 años de edad aumentaron 10% en los últimos 2 años? Pues esto ha llevado a nuestro país a ocupar un nada honroso primer lugar. Cristina Jáuregui te espera.
El miércoles, en el marco del Día Internacional de los Voluntarios, te invitamos a que te motives y te unas a los ciudadanos que donan un poco de su tiempo en beneficio del bien común. Comparte tus inquietudes con Marisa Escribano. El jueves, el debate estará en la mesa debido a que en el Estado de México se ha hablado de la despenalización de la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad, situación que ha generado una gran controversia. ¿De qué se trata y a quién beneficiaría esta medida? Fernanda Tapia te lo dirá. Carmen Muñoz te espera el viernes para hablar de cuándo sería el momento adecuado para presentar a una nueva pareja. Aunque las circunstancias son diferentes para cada persona, lo importante es estar seguro de por qué y para qué hacerlo. Si quieres asistir a alguno de los programas, puedes llamarnos al 5341 4435 o bien escribirnos a las redes sociales. Ahí están todos los temas. Recuerde que tenemos diálogos todos los días de la semana. Y bueno, también les recuerdo que sigue abierto el centro de acopio que Canal 11 implementó para ayudar a los damnificados por los sismos. Está abierto toda la semana también, de lunes a domingo, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, y constantemente usted está viendo todo lo que se requiere para que se sume con su ayuda. Estamos en Manuel de Carpio, 475, en la colonia Casco de Santo Tomás. Y le adelanto un poquito de lo que se va a hablar el día de mañana. No se pierda el programa, el tema va a ser ansiedad de desempeño sexual en los hombres. Y es que la ansiedad, el estrés y el miedo a fallar en las relaciones sexuales es constante, se puede presentar tanto en hombres como en mujeres, pero es más frecuente en los hombres. Y si no se presta atención, se atiende o se platica, es posible que aparezca alguna disfunción sexual, que esto pueda a lo mejor afectar la autoestima del que lo padece y también afectar la relación de pareja. Este va a ser el tema del día de mañana y vamos ahora a ver un resumen de lo que ya se dijo. Céntrico lo conforman un equipo de especialistas que planea, diseña, implementa y evalúa proyectos de movilidad urbana sustentable. Su misión es aportar soluciones prácticas para cubrir los requerimientos de movilidad de las ciudades con proyectos de alta eficiencia, bajos en carbono, accesibles e integradores y que aprovechen la emergencia de la multimodalidad, la economía colaborativa, la gestión de la información y las nuevas tecnologías. Bueno, todo el material que el equipo de producción de Diálogos en Confianza ha preparado para este programa de verdad es muy interesante. Les recomendamos, si quieren volver a ver el programa, lo pueden encontrar en YouTube. Vamos a publicar la liga entonces en las redes sociales para que ustedes recomienden también a su vez este programa y sepan dónde encontrar precisamente a cada una de estas instituciones o de estas organizaciones. Otra forma de movilizarse en esta ciudad, y que es muy recomendable porque tiene emisiones contaminantes mucho menores, en espacio también, desde luego, y te puede llevar a una buena velocidad y a grandes distancias, es la motocicleta. Sin embargo, muchas personas también no están de acuerdo y acusan o dicen conocer a motociclistas que han sido muy imprudentes y que no solamente tienen accidentes, sino que muchas veces también los provocan. Vamos a escuchar, si les parece, de viva voz justamente el testimonio y parte de lo que ellos hacen justamente por cambiar esta situación o para hacer mucho mejor la movilidad en la ciudad. Cencel y Juan Carlos, ¿cómo están? Muy buenos bien, días. Oscar, muy buenos días. Mira, comentarte básicamente y comentar al auditorio y sobre todo ver por las opiniones vertidas. Yo creo que estamos viviendo actualmente la satanización de las consecuencias de una mala planeación, una falta de cultura vial y una falta de civilidad en general. Yo creo que ese es el principal problema por el que estamos atravesando actualmente. Bien, al respecto, el pasado 19 de septiembre quedó de manifiesto el papel de las dos ruedas en general dentro de lo que es la movilidad de la Ciudad de México. Gracias a las dos ruedas, hablando de bicicletas y de motocicletas, se logró realmente una mejor captación de toda la ayuda para entregarla donde debía de ser en el menor tiempo posible. La bicicleta en cuestiones zonales, en cuestiones de pequeñas distancias, y la motocicleta en cuestión de largas distancias. Al respecto te puedo mencionar, yo estuve dentro de la base Zócalo de motociclistas y de ahí nos trasladábamos a todos los puntos de la ciudad para precisamente buscar de la mejor manera el hacer llegar la ayuda y de la forma más rápida. Se aventaban hasta 15 viajes
en una cuestión de pocas horas, por ejemplo, del Zócalo hasta San Gregorio y de regreso. Yo mismo, el día de hoy, por ejemplo, de no haber sido por la motocicleta, yo no estaría aquí en este lugar. Ahora, una de las cuestiones que a mí me llama mucho la atención al respecto de lo que mencionaba el compañero sobre el diseño por la seguridad. De acuerdo al diseño por la seguridad, el motociclista es el usuario más vulnerable de los vulnerables de la vía, con un 24% dentro de los accidentes viales que actualmente se registran a nivel mundial. Nosotros hemos estado buscando, por diversas formas, evitar la marginación de la motocicleta, porque actualmente la motocicleta es un vehículo marginado y el motociclista termina siendo un usuario de quinta, un ciudadano de quinta, el cual obviamente se ve en extremo afectado por las políticas públicas mal aplicadas. Nosotros hemos buscado ser la voz de los motociclistas dentro de diversas mesas de trabajo que en su momento han rendido muchos frutos, pero aquí el punto primordial de todo esto es que la motocicleta es actualmente una de las mejores alternativas de movilidad de la ciudad, porque la bicicleta, como mencionábamos, sirve para cortas distancias. El transporte público está saturado y obviamente cuando, la idiosincrasia mexicana está muy enfocada al transporte individual. Nosotros tenemos que buscar la manera de ir bajando esa idea. Y actualmente con todos los ahorcamientos viales que se han hecho precisamente para desincentivar el uso del automóvil, la motocicleta se convierte en la opción inmediata. Además, si tomamos en cuenta que el parque vehicular de motocicletas se duplica cada 2 años actualmente, nosotros tenemos que buscar también las mejores regulaciones, pero sin vulnerar los derechos de la gente. Porque aquí el problema ha sido finalmente ese. Hemos sido vulnerados en nuestros derechos como ciudadanos, porque se olvidan de que el motociclista al final es un ciudadano también, que tiene derechos, que tiene obligaciones, que tiene responsabilidades, y desafortunadamente ni siquiera las instituciones que se encargan de hacer este tipo de análisis como el que veíamos en pantalla al respecto de los estudios de movilidad, es curioso cómo la motocicleta termina siendo un automotor. No, cuando no es así, o sea, la motocicleta es un vehículo especial, un vehículo especializado y que aporta muchísimo a la movilidad, como mencionabas. ¿Por qué? Porque tienes mayor eficiencia en traslados, un bajo consumo de hidrocarburos, muy bajo en muchos casos, y sobre todo la posibilidad de mejorar tu calidad de vida. Mucha gente piensa que la motocicleta es peligrosa. No, lo peligroso no es la motocicleta, lo peligroso es quien la maneja, cuando no tiene una capacitación, cuando no tiene una cultura, cuando no tiene una conciencia. Claro. Hay que dejar de satanizar a los medios de transporte, creo yo. ¿Por qué? Porque al final todos son necesarios, para una cosa o para otra. Aquí la finalidad de todo todos esos comentarios que se han vertido, creo yo, es, al parecer, echarle la culpa a tal o cual vehículo, o a tal o cual medio de transporte, o a tal o cual forma de movilidad. Claro. Y eso considero que, en lugar de abonar, va restando. Sí, va por restando. supuesto. Oye, y a ver, pues yo estoy completamente de acuerdo con lo que dices. Ahora, en esta situación, en todo lo que estamos considerando, la responsabilidad es cada uno y cada una. No el 100% de los motociclistas cumple justamente con este reglamento, con estas responsabilidades. En tu caso, Juan Carlos, ¿cuál es tu experiencia y qué es lo que han logrado para avanzar? Exacto. Ok, a lo largo ya de bastantes años, lo que es el Comité de Motociclistas Organizados de la Ciudad de México, al conocer las características, las ventajas y los beneficios que presenta la motocicleta como una alternativa de movilidad, ¿qué hacemos? Bueno, pues nos presentamos ante las autoridades para buscar regular bien la ley. No que nos beneficie, sino que nos ayude a generar una mejor movilidad en esta ciudad. ¿Qué hemos logrado? Bueno, pues se ha logrado mucho. Se ha logrado la incursión de la motocicleta en vías de acceso controlado. Se ha logrado la defensa de espacios como el cajón bicimoto. Hemos logrado en zonas donde hay parquímetros tener espacios adecuados para que la motocicleta se pueda estacionar. Hemos logrado que se suban puntos de acuerdo a la Cámara de Diputados, en donde buscamos que la motocicleta se beneficie, ¿no? Buscamos, repito, al tener el conocimiento de las necesidades que tenemos en la vía, pues hacerlo de manifiesto, dejar presente en cada mesa de trabajo ante las autoridades que jamás se han subido a una motocicleta, Claro. decirle, bueno, tú quieres regular una ley, pero no conoces la necesidad. Eso es lo que es el Comité de Motociclistas Organizados de la Ciudad de México y Fundación Más Motos.
Hay un sector de motociclistas que no respetan un reglamento. Sí, eso es muy cierto, ¿no? Perdón. También nos abocamos a ello, a platicar con los compañeros, a invitarlos a respetar una ley, puesto que vivimos en una sociedad. Pues eso es importantísimo, generar esta cultura para que entonces pues todas y todos estemos no reglamentados por la fuerza de obedecer una ley y tal, pero para tener una muy buena convivencia y una mejor calidad de vida. Bueno, pues los últimos comentarios en las redes sociales, mi querida Sandy. Sí, nos dicen en Facebook Live, si los recursos son bien distribuidos para vías alternas para los ciclistas, esto no sería problema, igualmente para la gente con capacidades diferentes. Creo que más bien es falta de cultura y de educación. Dice que no comparte la opinión de que los ciclistas son una plaga. Una opinión aquí también en el Facebook Live. Joel nos dice que se tocó el tema del subsidio y hay que recordar que esto dice no es dinero de todos y todos los impuestos son de todos. También Guadalupe nos dice algún lugar, se refiere a los daños sobre el terremoto. Le vamos a mandar el dato que pide. Elisa Cabrera dice, estoy totalmente de acuerdo con lo que dicen los motociclistas, también tienen derecho de circulación, hay que respetarlo. Y también hay malos conductores de automóviles. En Twitter nos mandan muchos comentarios, se los agradecemos. Nos dice, por ejemplo, Daniel Sarmiento, el transporte público eficiente también debe sustituir a tantos autos. Se debe descentralizar la Ciudad de México. Es imposible mejorar la movilidad con tanta gente y coches en el área de la Ciudad de México. También dicen urgente educación para todos. Hablan mucho sobre este tema, sobre el respeto al otro, siendo conscientes de los demás y dejando de pensar que la calle es solo para ti, puedes ser generoso. Allí está, la conciencia es indispensable, la educación de una sociedad que le hace falta mucho y estar justamente en un mejor acuerdo. Vamos a las conclusiones. Bueno, nada más me decía Céncel hace un momento, el próximo domingo es el Día Internacional del Motociclista, así que van a salir del Monumento a la Revolución, así que para quienes no gustan de esta actividad pueden ponerse unos tapones porque sí es un ruidal. Me ha tocado vivirlo alguna vez. Bueno, pues ahora sí llega el momento de las conclusiones. Esto es lo que tenemos, esta es la realidad que vive nuestra ciudad o nuestras ciudades aquí en México. Con todas estas problemáticas, con todas estas deficiencias y además yo creo que en algunos momentos poca equidad, ¿qué es lo que se puede hacer? A ver, David, en tu caso. Mira, Oscar, hacer política pública significa priorizar. Tenemos muchísimos problemas en todas las ciudades. Un buen gobernante, un buen desarrollador de políticas públicas es aquel que sabe priorizar y ver cuáles son los importantes y a esos destinarle el recurso. Si no hay recurso, realmente no se le está dando la importancia. Entonces, hay cuestiones como la vida, que es, por ejemplo, la seguridad vial, que son lo más elemental. Entonces, yo creo que una buena cantidad de recursos tiene que dedicarse a preservar la vida. Hay otras cuestiones como el tiempo de la gente que tampoco es recuperable. Entonces también tenemos que dedicar una buena cantidad de recursos a garantizar que la gente llegue a tiempo a sus actividades. Y sin duda uno de los rezagos importantes es el transporte público. El transporte público tiene muchas carencias, no solo las unidades por sí mismas. Todo lo que vimos hoy apunta a problemas y externalidades de otros tipos. Por ejemplo, yo vi señoras de la tercera edad, adultos mayores, gente con discapacidad, estudiantes quejándose del transporte público. Pues si esos son nuestros usuarios del transporte público, tenemos que diseñar sistemas de transporte público para ellos. Claro. Un comentario ahora hablaba del trolebús. El trolebús es un sistema de transporte muy bien evaluado en general, pero no es accesible, por ejemplo. Entonces, hay cosas que son prioritarias, que hoy en día no tienen los recursos. Tenemos que darle el recurso a esas actividades y dejar de destinar el recurso a lo que más se gasta hoy, que es a construir vialidad. Muy bien. Tenemos 2 minutos de programa solamente, pero adelante, Iván. Bueno, aquí lo que yo recomendaría es repensar la concepción de movilidad que tenemos. Es una variable estructural de la ciudad, es decir, todo lo que hemos hablado de la falta de infraestructuras, de la accesibilidad, del acceso social, está permitido por cómo se mueve uno y todo. Entonces, si nada más no estamos mirando cómo está la estructura y la infraestructura de la ciudad y nada más estamos viendo los flujos de origen-destino y no que son parte de una movilidad social, son parte de una distribución de actividades en la misma ciudad, es muy difícil que se pueda resolver. Claro. Paco. 2 temas. El primero, hablamos mucho de la cultura.
Si en la Secretaría de Educación Pública retomaran no solo la materia de civismo, sino la materia de movilidad, como lo hacen en Holanda, en Dinamarca, en Suecia, en Suiza, para el conocimiento de todos los actores de la vida pública en las vialidades, ese día aspiraremos a ciudades un poco más humanas. Y el segundo tema, si diseñamos las ciudades para ciclistas, personas con discapacidad, niños, adultos mayores y las lluvias, ese día tendremos ciudades de verdad. Las lluvias. Así es. Paco. Bueno, y creo que no hay que inventar hilos negros. Básicamente hay que basar la acción política en 3 pilares, que ya lo dice el diseño de acción, que es gestión en seguridad vial. ¿Cómo hacemos gestión? Con recursos, con técnicos especializados, con voluntad política. 2, infraestructura que genere los espacios adecuados y las actitudes y las acciones, porque la buena infraestructura educa, y automóviles o vehículos que tengan seguridad de fábrica y que durante su vida útil se mantengan dentro de los parámetros de condiciones seguras para su funcionalidad. O sea, preservar la vida a través de estas 3 formas. Por supuesto. Yo creo que hoy en este programa hemos tocado puntos muy importantes. Desde luego falta mucho tiempo para poder ahondar y profundizar en cada uno de ellos. Cada uno de estos puntos merecería un programa, pero es parte de lo que estamos viviendo. Sandy, muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos público. escribieron y nos llamaron. Por supuesto, y gracias al equipo de producción de Diálogos en Confianza. Gracias a usted y al público que nos acompaña aquí. Yo soy Oscar Virués y nos vemos muy pronto.